¿Qué tal, señores? Bienvenidos a este capítulo, cierre de segunda temporada, señor Poncho, ¿ya? Cierre de temporada, cierre de bautizos, comunión. No. Oye, cuando empezamos la primera temporada todavía no tenías hijo. Todavía no tenía hijo. Y ya tenemos al señor Ya tenemos Saúl. Hijo, el señor Saúl. Han pasado muchas cosas, muchos invitados, muchas emociones, reflexiones y aprendizajes en cada capítulo. Y justo hoy tenemos a un gran invitado que nos va a hablar también de emociones, señores. Así es. Ya me cayó el 20 de la arquitectura, las emociones y el cerebro. Señores, el día de hoy tenemos invitado al señorón Luis Sotón Villegas, un gran hermano especialista, conocedor de las neurociencias para la arquitectura y el diseño. Y me encantó el tema del principio porque es justo cómo entender el comportamiento humano, cómo va teniendo esta dirección a través de la arquitectura y el diseño. Señor Luis, bienvenido. Muchas gracias por tenerme en este podcast y encantado de estar con ustedes. Yo quiero preguntar algo porque el título es muy interesante. Luis, ¿cómo se mezclan estos tres aspectos? ¿Cómo llegaste a definir o a encontrar la unión entre estos tres puntos? Bueno, pues quizás es remontándome un poquito sobre el deber y el hacer de la arquitectura, que a veces no nos damos cuenta y todo lo que hacemos, todos los ambientes construidos, de alguna manera influyen en nuestra toma de decisiones, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y desde luego en nuestras emociones. Entonces, para mí inicialmente, cuando estudié arquitectura, tenía que, mi principal objetivo era entender cómo se construía un espacio y sobre todo que te educan en la escuela los sistemas constructivos, pero también hay una buena parte que tiene que ver con la historia de la arquitectura, con nuestros contextos, con nuestra cultura. Y allí es donde yo empecé a estudiar un poco más sobre teoría de la arquitectura, porque además de que mi formación había sido más enfocada hacia las técnicas constructivas o hacia la ingeniería, yo sentía que me faltaba aprender más sobre teoría de la arquitectura. Y cuando empecé a buscar cómo estudiar mejor la teoría de la arquitectura o cómo llevar a práctica lo que nosotros aprendemos, se me ocurrió estudiar más sobre teoría e historia. Entonces busqué un máster y me fui a estudiar a Estados Unidos, este máster que se llamaba Master in Design Studies, que se enfocaba mucho en la teoría. Y cuando llego a la universidad hay un curso en particular que me llama la atención. Obviamente a mí me llamaba mucho saber cómo el espacio, por qué nos llama la atención vivir un espacio, por qué vemos el espacio. Entonces pensaba siempre en la visión, ¿no? O sea, en esta idea de ver y de experimentar a través de la visión. Pero cuando veo este curso que se llamaba Constructing Visions, hablaba muchísimo sobre la experiencia a través de la vista y cómo nos desplazamos en el espacio. Y volvíamos a hablar de la vista y la vista y la vista. Y se me hizo súper bueno. Era un curso de Hashim Sarkis, que él es el exdirector o el que vio la Bienal el año pasado, el que llevó todo la dirección de la Bienal de Venecia el año pasado. Y entonces ya después de que termino yo mi maestría, me voy a vivir a Nueva York. Y en Nueva York conocí un arquitecto que se llama David Rockwell. Y cuando entro a trabajar con David Rockwell, conozco sobre diseño de experiencias. Y ahí fue cuando mi mente cambió, porque entonces dije, bueno, no nomás se trata de los ojos, de lo que vemos, sino se trata de los otros sentidos, ¿no? De pensar en a qué huele un espacio, cómo se siente, cuál es la temperatura de un lugar, desde luego hasta cómo se toca o qué relación hay entre nuestro cuerpo y lo que nos encontramos. Y ahí me llevó a otra parte que tenía que ver con la psicología del espacio. Entonces, para mí, empecé a adentrarme más sobre el diseño ambiental y cómo el diseño ambiental tiene que ver con la psicología cognitiva y, desde luego, con nuestro comportamiento al momento de internarnos en el espacio. Entonces, ya esto fue cambiando como de lo inicial que yo pensaba que era solamente la teoría y cómo se aplicaba la teoría a la práctica, a entender la visión y cómo no nomás es la visión, porque en la escuela nos educan a ver. O sea, a todo lo que tiene que ver con estética y con lo que logramos ver con los ojos, pero luego empiezo a entender que no tiene nada que ver con ver, tiene que ver con la experiencia, pero la experiencia no solamente sucede con los ojos, sino sucede con los sentidos. Y ahí es donde empiezo a descubrir una arquitectura que tenía que ver con los sentidos y por ende con las emociones. Entonces esto nos obliga a nosotros a comportarnos de cierta manera en un espacio o incluso cómo el espacio nos provoca, nos dirige, nos estimula, o incluso nosotros cómo transformamos el espacio. Entonces, pero ahí hay muchos otros factores, ¿no? Pero por ahí va, sí, no sé si estoy contestando su pregunta. Sí, por ahí. totalmente, o sea, digo, te vas metiendo también en conversación y me gusta esta parte también de las emociones. Si tuviéramos
que nos pudieras compartir, digo, también sé que te encanta la investigación y que estás constantemente preparándote en esta área. ¿Qué es lo que últimamente has encontrado también que te ha revolucionado ahorita la mente en tu área? Lo último, así de esto acabo de aprender y me encantó, para que las personas que nos escuchan, jóvenes o incluso especialistas de arquitectura, digo, puedan escuchar esto que estás viendo. Hay dos cosas que a mí me empezaron a llamar mucho la atención. Uno que tiene que ver con nuestra forma de habitar y vivir el espacio y lo que esto transforma nuestro cerebro. No solamente nuestro comportamiento, sino cómo transforma nuestro cerebro. Entonces, para mí hay una parte que tiene que ver con lo natural, con lo biológico, y otra parte que tiene que ver con lo tecnológico. Entonces, una de las cosas es como he estado tratando de diferenciar entre una y la otra. La cuestión biológica tiene que ver con cómo nuestro cuerpo reacciona a todos los elementos que percibimos, ¿no? Y esto se trata desde el tipo de luz que vemos, y desde una cosa tan simple como un celular y cómo un celular afecta, y todos sabemos el ciclo del sueño, pero también en ese sentido cómo la arquitectura puede afectar el ciclo del sueño si no está bien planeada, ¿no? O cómo puede afectar la creatividad, la imaginación, la memoria, también tiene que ver con la arquitectura. Entonces esa es una parte biológica que me llama mucho la atención, porque además en lo biológico tiene que ver en que cómo el cerebro reacciona o cómo el grupo de neuronas reaccionan para eliminar cortisol o incluso para provocar cortisol. Entonces, cómo yo me puedo sentir menos estresado en un espacio que me ayude a reducir los niveles de cortisol en mi cuerpo, pues eso es una parte súper importante con la arquitectura, ¿no? O sea, cómo estos espacios me ayudan a regular mi cortisol, esa es una. Pero por otro lado, y otra cosa que me está volando la mente, tiene que ver con la inteligencia artificial y con lo que nosotros estamos utilizando en los edificios y que muy poco nos estamos dando cuenta sobre estos nuevos algoritmos o esta nueva forma de ver la arquitectura, no desde el proceso creativo del uso de tecnología para hacer la arquitectura, sino de lo que sucede en un edificio que, voy a ponerlo entre comillas, piensa. Y no se trata de una arquitectura de inteligencia, o no son edificios inteligentes, son edificios apoyados de una inteligencia artificial y de que de alguna u otra manera hay algoritmos y computadoras que pueden regular la información que sucede en el edificio, como el lector de la temperatura en el cuerpo, y inmediatamente un edificio podría determinar la temperatura de los que estamos en una habitación y regular la mejor intensidad de esa temperatura o regular el clima adecuado para que nosotros llevemos a cabo cierta actividad. Entonces, este tipo de algoritmos, este tipo de información o de inteligencia artificial apenas está llegándonos a nosotros en nuestra latitud, en México en particular, vamos muy atrás, ¿no? O el edificio que de alguna manera tiene elevadores que determinan o que están capacitados a través de algoritmos a percibir el movimiento de la gente en un espacio y entonces determinar a qué hora es la hora pico y a qué hora va a llegar el elevador, a qué horas tienen que estar los elevadores en los lobbies para que la gente pueda desocupar más rápido un edificio. Esta información todavía nosotros no la tenemos tan clara como arquitectos y como desarrolladores y como entidades comunes, digamos como el típico cuate de la calle, pues esto no lo sabe. Pero de alguna u otra manera nosotros como arquitectos tenemos que ir pensando más allá en cómo la inteligencia artificial más la parte biológica que nos compete a nosotros como seres humanos y nuestra relación con el edificio se está transformando y aún no estamos bien informados. O sea, claro. Y aún eso nos falta crecer, ¿no? Pero bueno, va por ahí también, ¿no? Oye, me vuela la cabeza cuando dices tecnología porque yo soy ingeniero y es algo que me gusta mucho. Y en mi cabeza hay un cronograma evolutivo acerca de las construcciones. No soy experto, pero me imagino hace cientos de años, bueno, pues buscábamos un espacio para que no nos comiera el lobo o el para protegernos de la lluvia, ¿no? Ajá, exacto, para protegernos de la lluvia. Y ahora que hablas de construir para hacer sentir o para estimular ciertos estados de ánimo, combinándolo con la tecnología, con la inteligencia artificial, creo que los arquitectos juegan un papel muy importante en la conducta de las personas. Y mi pregunta la quiero conectar con esto. Decías tecnología, inmediatamente se me viene el metaverso, ¿no? Se vienen estos espacios virtuales, no solamente físicos, sino virtuales. También se tendrá que construir espacios diseñados con estos mismos esquemas a nivel virtual. Yo creo que, hay como que diferenciar un poco sobre el dirigir o el estimular, porque los arquitectos toda la vida, durante toda la historia lo han hecho a través del espacio, porque tratan de desarrollar espacios o lugares donde la gente lleve con mejor actitud o actividad sus
lo que sucede en ese lugar, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, el arquitecto ha sido un hacedor, o bueno, a través del tiempo, de espacios que permiten realizar ciertos tipos de actividades por las que fueron planeados esos espacios. Es un poco delicado hablar sobre control mental de las personas a través de la arquitectura, porque esto es como muy complejo, ¿no? Probablemente nunca se da, que también esa es una cosa que hay que hablar, porque de repente mucha gente tiene miedo a pensar que la neurociencia le va a decir al arquitecto cómo controlar a las personas, cuando no va por ahí, ¿no? O sea, esto es un poquito hasta cómico. Pero de alguna u otra manera también hay una parte ética que se tiene que desarrollar a través de esto, porque no solamente lo están haciendo con la arquitectura, sino lo vemos el día a día con las redes sociales y con Facebook y con Instagram, y cómo estos manipulan de alguna u otra manera nuestras decisiones, incluso ellos deciden por nosotros, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, pero eso es otro diálogo, ¿no? Para otro momento. Pero por otro lado, esta parte que tú hablas sobre el metaverso y sobre esta inteligencia artificial, de alguna u otra manera ya está en nuestro hacer arquitectónico. Nosotros hacemos inteligencia artificial y metaversos perdón, realidad virtual desde hace varios años con los software, ¿no? Con el renderizado de imágenes, con los software 3D, mostrando modelados 3D para que la gente pueda entender el espacio. Y ahora con más herramientas que nos permiten que una persona pueda explorar el espacio a través de lentes o visores que te permiten entrar y ver para todos lados, con una realidad casi hiperrealista, ¿no? O sea, con unos acabados hiperrealistas en los espacios. Sí es súper bueno porque de alguna u otra manera nos dan herramientas para mejorar los espacios físicos a través de la realidad virtual. Pero también hay como la contraparte, ¿no? En qué momento nosotros, obviamente la arquitectura que hacemos en ese metaverso, pues tendrá mucho que ver con la fantasía y con otras emociones que quizás no podamos experimentar en el día a día o en la realidad total. Aquí no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, no sabemos si esto es bueno o es malo. Pero justo leía hoy en la mañana un artículo que decía que a los niños hay un hospital que está haciendo investigación con lentes, con visores, poniéndole al niño una historia en la realidad virtual mientras le sacan sangre, ¿no? Entonces este niño está en el metaverso, mientras le están sacando sangre, para que el niño no se estrese, le están sacando sangre y el niño está distraído en este metaverso. Sin embargo, esto suena muy bonito porque dices, ay, claro, el niño ya no está sufriendo. Pero también hay una repercusión en el manejo del estrés y de la ansiedad de un niño que no está sabiendo qué le está pasando, y el día que le pase algo, ¿qué va a suceder con ese niño? Entonces, el dolor de interpretarlo. Exacto, entonces hay todo este tipo de cuestiones que no sabemos qué está sucediendo y que no sabemos a dónde nos lleve, salvo la experimentación que se empieza a hacer. Entonces mucha gente estaría de acuerdo en que al niño sí le pongan un metaverso mientras lo distraen para que le puedan sacar sangre, pero por otro lado hay una regulación de sus emociones que no está siendo llevada de manera natural. Entonces este niño, ¿qué va a pasar cuando se enfrente a situaciones de este tipo en la vida real, en la realidad, y no sepa cómo manejar sus emociones? Claro. Entonces digo, es todo un tema, ¿no? Pero es súper interesante. Totalmente, totalmente. Y me acordé un poco también sobre estas últimas semanas he estado investigando más de cómo las marcas les van a empezar a hablar a personas que están viviendo ciertos trastornos o ciertos temas de salud mental. Sí. Y aprovechando que estás aquí, pues vamos aprovechando la asesoría para las personas también que nos están escuchando. Algunas, tal cual, recomendaciones como puntos, cuidados que debamos tener en nuestra casa. No todos somos arquitectos, ni tampoco decoradores de interiores, ni diseñadores, pero sí nos metemos a veces a cambiar cosas en nuestro espacio, a quitar una cortina, a ponerla. ¿Hay algunas recomendaciones que digas tú para las personas que les pueda ayudar incluso a su salud mental? Claro, bueno, la verdad es que esto causa honorarios, ¿no? ¿Es cierto? Sabía, pero yo aproveché. A ver si pegaba. Les voy a mandar la factura después de esto. No, en realidad, la verdad es que es algo muy simple, ¿no? Y creo que ya lo hacemos de manera intuitiva o natural. Una de las partes más importantes que nos hemos dado cuenta es que tenemos que recibir luz natural, ¿no? Entonces, lo más importante en toda casa habitación es tratar de que la luz natural entre a tus habitaciones y a tus espacios lo más que puedas. Y también entender que hay un ciclo y hay un ritmo circadiano, o sea, hay una forma de dormir, nuestro cuerpo responde a este ciclo de la entrada y salida del sol, y entonces cómo podemos hacer mejor uso de ese momento que es mejorar nuestro ritmo del sueño. Lo mejor para los humanos es dormir, y obviamente es importante que tengamos un adecuado descanso para poder estar conscientes y estar haciendo bien nuestro desempeño el día a día. Entonces, ¿qué pasa en la casa? Pues, para empezar, la iluminación es algo que se tiene que cuidar, y es ir con el día y con la noche. O sea, buscar
cómo la iluminación de tu casa responde a ese ritmo del día. Entonces en la noche es terrible que tú llegues a tu casa y prendas las luces de tus habitaciones y tengas niños y prendas y el foco de la habitación del niño tenga más de 5000 grados Kelvin, que digamos que es una temperatura muy blanca. Pues al pobre niño le va a seguir produciendo melanopsina y va a estar el niño hiperactivo porque este es un momento en que el niño ya necesitaría dormir. Entonces hay que bajar la intensidad de la luz, ¿no? Hay que bajarla a menos de 2800 grados Kelvin, tener la luz muy bajita, casi como se está ocultando con el día. Entonces es, pues, obviamente evitar al máximo los destellos y la luz que tiene que ver con la luz ultravioleta, como la de las pantallas de la televisión o los celulares, y tener en las habitaciones una luz que vaya bajando con el día, ¿no? Otra parte que es importante, pues además de la luz natural, es el uso de vegetación. O sea, nos damos cuenta que los fractales de la naturaleza son tan importantes para que nuestro cerebro despida mejores hormonas que nos ayudan a bajar los niveles de cortisol. Entonces podemos producir endorfinas, podemos sentirnos mucho mejor con esta liberación más bien con esta reducción del cortisol en nuestro cuerpo a través de la vegetación, de ver vegetación. Plantas. Entonces es importante ver... Es un reto también cuidarlas. Digo, hubo un momento que llené mi casa de vegetación y ahorita digamos que ya tengo un poco. ¿No? Exacto, es complicado, pero sí es importante entender que es relevante tener la naturaleza cercana, ¿no? Y la luz natural, la naturaleza cercana. Ahora, no necesariamente tienes que tener plantas. Probablemente si tienes una buena ventana hacia una parte, a un árbol, ya eso ayuda, ¿no? La otra es el color, el uso del color. Que tanto tú tienes una relación con el color con respecto a tu cultura, a tus ideologías, a tu forma de ser, y que ese color te va a alegrar la vida, ¿no? O sea, decir, pues sabes que me encanta tener en mi casa, no sé, desde imágenes de plantas, o sea, hasta podrías tener un cuadro, ¿no? O sea, algo que te recuerde, algo que te da felicidad y eso... Eso sí lo puedo mantener vivo. Sí. También ayuda, ¿no? Y hay aplicaciones, exacto, amigo, para cuidar tus plantas. ¿Sí? Exacto. Sí, te las va a pasar. Pero bueno, eso es, hay muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo creo que ahorita lo más relevante es el uso adecuado de la luz para poder regular el ciclo del sueño, tanto en los adultos como en los niños, creo que es lo más importante. Y la luz natural y la ventilación, ¿no? Ya, sí, eso iba a preguntar, el tema de la ventilación, ¿no? Ahora con la situación que vivimos, muchas recomendaciones era abrir ventanas, dejar que el aire entre y limpie o quite lo viciado. A menos que esté quemando en la primavera, como ahorita, que toda la noche olía quemado. Ay, no, No sabía que estaba quemándose. No, la verdad es que a mí me encanta esto que estás diciendo, porque creo que en casa hay cosas que no hago, que tú estás diciendo y que será importante considerar. Última pregunta, amigo, a lo mejor para ir cerrando. Ahora las personas que quieren empezar a construir tendrán que pensar también, o se recomienda pensar en estos espacios que generen dichas emociones. Es decir, hoy he escuchado muchas personas que dedican tiempo a la meditación, ¿no? Tener estos espacios o lugares dentro de casa, porque ya la casa es la oficina también, para fortalecer o para provocar la creatividad o la lluvia de ideas. ¿Será interesante pensar en estos espacios? Lo que pasa es que finalmente cuando tú vas a habitar un espacio, independientemente si es una arquitectura hecha para ti o ya está hecha, aquí lo importante es apropiarte de tu propia historia, ¿no? Tener tu propia historia de qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba a diseñar la casa de mi hermana, que una de las historias que nos venía mucho a la mente era la casa de mi abuela y lo importante que fue crecer en un espacio donde olía, que había estas plantas que olían en la noche, ¿no? Como el huele de noche, como el jazmín, como el naranjo. Y esta idea de encontrar un patio en la casa donde pudiéramos poner estas plantas, pues se volvió como parte esencial del concepto de la casa. O sea, tener un lugar donde poder tener estas plantas que de alguna manera te generan emoción, porque recuerdas esa noche, o esas tardes, o esos días con los abuelos, que son muy nostálgicos, pero que al final te sientes bien porque es tu casa y son tus emociones. Y ahí hay algo para trabajar con las emociones. Si no hubiera sido un proyecto nuevo, probablemente hubiéramos jugado con un patio donde pones las naranjas, ¿no? Donde pones el huele de noche. Y entonces yo creo que aquí tiene mucho que ver con tu propia historia. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te recuerda? ¿Qué es lo que te sientes bien? Y ahí es donde hay que buscar estas historias que a ti te conectan con tu pasado, con lo que quieres vivir, con quién quieres ser, con qué le vas a dar a tus hijos, para que les vaya generando emociones y momentos especiales en familia. Entonces quizás si no existen esas historias, ¿cómo las creas tú, no? Para que sean tuyas y las vayas recordando con la familia. Entonces yo creo que aquí hay mucho
que trabajar no solo con la arquitectura, sino con lo que tú quieres generar con tu propia historia, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay mucho que hacer con la arquitectura y sobre todo con trabajar con la psicología de los usuarios para ya realmente hacer una arquitectura para ellos o para esas personas en particular. Pero mientras no tengas la opción de tú hacer tu propia arquitectura y ya tienes que vivir en una arquitectura hecha, pues sí tienes un montón de herramientas para provocar que tus espacios sean muy, muy emocionales, ¿no? Muy tuyos y muy de familia, ¿no? Yo creo que por ahí va. Sí, sí. Me acordé de algo, digo, normalmente nosotros para conocer un poco la personalidad y el proyecto de vida de algunos de nuestros clientes, hacemos preguntas como muy extrañas y me llama un poco la atención. Tú haces una entrevista antes de empezar un proyecto arquitectónico, sea una casa, un futuro va a ser un hogar, etcétera. ¿Cuáles son algunas de las preguntas, así tal cual, rápido, extrañas que dices, hago esta pregunta porque esta me da mucha información para hacer un proyecto único? Yo creo que no hay preguntas extrañas, o sea, ahorita no se me vendría ninguna. Lo que yo hago es que depende del tipo de proyecto. Hay proyectos que son comerciales y donde tú vas a ver a un inversionista o vas a ver a un director de una empresa y donde estas preguntas a veces no le corresponden a ellos contestarlas, sino al usuario de ese espacio. Entonces es otro rollo, ¿no? Es otra complejidad y es más bien a través de la observación donde tú tienes que tomar muchas decisiones por observación y por algunas encuestas que haces con estos usuarios finales. Pero cuando se trata de una casa habitación es bien difícil encontrar una pregunta rara porque al final lo que es raro para mí puede que no sea raro para alguien más. Entonces ahí yo prefiero siempre con mis clientes tener muchas reuniones previas antes de diseñar y entonces una de las cosas que sucede es ir de viaje juntos, o sea, si es que vamos a ir al terreno, nos vamos juntos al terreno en su coche, nos juntamos a cenar, o vamos a tomarnos una bebida, o sea, de manera que toda esta situación como del técnico que pregunta cosas como el doctor que te está diagnosticando, se vuelva más una relación muy personal o íntima y entonces conectas un poquito más. Entonces a veces es mucho mejor entrar poco a poco con la familia como para ir entendiéndolos, ¿no? O sea, la haces de psicólogo porque también a veces platican cosas que no esperabas, ¿no? A veces están enfermos de algo que tú no sabías que estaban enfermos o que tienen problemas entre la misma familia de conexión o de comunicación entre ellos. Entonces esas cosas a veces no son fáciles de sacar en una pregunta, sino hasta que tú te sientas con ellos y vas descubriendo y te puedes dar cuenta que se van a divorciar estos cuates o necesitan trabajarlo y si yo puedo ser parte de esa ayuda, pues voy a trabajarlo, ¿no? Entonces aquí es más una cuestión que es definitivamente sentarte con ellos, intimar de alguna u otra manera a través de todo lo que puedas, pero no es con preguntas, es con diálogos y conversaciones y cenas y viajes que empiezas a trabajar. Esto en el caso de las residencias, en el caso comercial es pues totalmente diferente, ¿no? Yeah. Amigo, pues 20, nos han caído bastantes 20, no sé. Muchísimos. A mí me encantó la parte, o sea, uno de las cosas que hacemos con cada invitado es compartir también los 20 que nos caen detrás de esta entrevista. Y a mí el conocer la historia, el conocer más a fondo de la pareja, de los clientes, de escuchar, ¿no? Más que empezar a proponer y empezar a dar lo que sabes, sino más bien escuchar. Eso fue como algo de lo que más me cayó el 20 en este tema. Creo que lo que dices del diálogo, en el diálogo están las historias, ahí están guardadas y que será muy importante llevarlas a estos espacios en los que vivimos. O sea, ahorita que decías, pienso en mi hijo, pienso en mi mujer, pienso en mi hija, en si estos espacios están generando estas historias y si no lo están, ¿qué estoy haciendo para construirlas? ¿O qué voy a hacer? Sí. Entonces, sí me cae este 20 de, amor, ¿qué voy a hacer en la casa para que nuestros hijos tengan este espacio para contar sus historias o para que les contemos nuestras historias? Y sabes que, perdón que haga esta pausa, pero es súper peligroso de repente cuando llegan y te piden que hagas diseño interior, ¿no? Como arquitecto. Cuando a mí me cuesta muchísimo trabajo hacer diseño interior para casas, porque es cuando yo digo, pues es que no es mi historia, o sea, es tu historia, o sea, ¿tú qué quieres contar? Y muchas veces, y eso es preocupante porque estamos tan llenos de imágenes por fuera, o sea, que queremos imitar las historias de otra gente, que no son las nuestras. Entonces, de repente, sí, y comprar todo esto que te venden, porque entonces eso es lo que va a ser mi historia, cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces, a veces es bien difícil encontrar ese interiorismo que es tuyo, porque es tu casa, es lo que tú quieres contar, es lo que quieres que se lleven tus hijos, es lo que quieres que el que venga a tu casa conozca.
Y a veces son estas historias genéricas, ¿no? De repente entras a estos espacios interiores muy modernos o muy visibles, pero que son lo mismo en todos lados. Entonces es cuando a mí me entra el conflicto que me dicen, es que mira, me hicieron el diseño interior y digo, y esto no habla de ti, habla lo que están diciendo todos, pero claro. ¿cuál es tu historia, no? Entonces, ¿qué compraste tú que dices, esto es mío, esto me apropié de este elemento y esto es mi color, esto es mi textura, este es mis cuadros, mis fotos, esto es lo que yo hice, ¿no? Entonces, ese es como bien complicado, por eso el diseño interior residencial se me hace bien complejo si no conoces la historia de quien estás diseñando. Esa va para el comercial, ¿eh? Esa frase tiene que quedar, ¿eh? Equipo. Señores, muchísimos 20 nos acaban de caer con Ya me cayó el 20 de la arquitectura, las emociones El cerebro. y el cerebro. Y, hermano, si las personas quieren conocer más de ti, de tu trabajo, de investigar un poco más acerca de este contenido, ¿hay algún lugar donde puedan consultarte, llamarte, escribirte? Sí, bueno, estamos ahorita haciendo un proyecto que se llama IMPAD, que es el Instituto de Neurociencia para la Arquitectura y el Diseño. Seguramente vamos a tener ya en los próximos meses contenidos. También tengo mis redes sociales y en el verano es muy probable que ya se abra un curso que estamos haciendo el doctor Michael Arviv y yo, que se llama When Brain Meets Buildings. Esto va a ser un curso online en inglés que hablaremos de esta introducción de la neurociencia en la arquitectura y desde luego todo lo que sucede en el cerebro. Yo estoy casi seguro que va a estar a finales del verano, principios probablemente de septiembre. Ya los mantendremos informados si alguien quiere tomar ¿Solo curso. ¿Arquitectos o cualquier persona que quiera? Cualquier persona que le interese la arquitectura y el cerebro, obviamente, pues bienvenidos. No es un curso netamente técnico del cual nada más está dirigido a arquitectos, sino al público general. Excelente. ¿Tus redes sociales, hermano? Luis Otón, @Luis_Otón en Instagram, y en mi página web es www.lvs-architecture.com. Y también mi Instagram es lbs_architecture. Y ahí pueden ver todo lo que este hombre ha creado, que la verdad te felicito por el trabajo y gracias por acompañarnos en Ya me cayó el 20. Encantado. Digno cierre con broche de oro. Claro que sí, señor, de la segunda temporada. Y el señor Poncho, sus redes sociales también para que lo conozcan. Poncho Roble en Instagram, Poncho Robles en Facebook y Poncho Robles en LinkedIn, que ya Ya estás muy activo. Ya, ¿no? activísimo, claro. Alejandro Villa, consultor en Facebook, y Alvilla en Instagram. Señorones, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Ya me cayó el 20. Un placer. Saludos, señores. A contar tu historia. A contar tu Vámonos. historia, exacto.